tardes. Estamos nuevamente desde la cabina central de Radio Imperio 13, transmitiendo para ustedes su programa Solo para Nosotras. Hoy hablaremos de un tema pues sumamente interesante y que tiene muchas implicaciones a lo largo de nuestra vida si nosotros no buscamos alguna solución, alguna cura para estos males. Vamos a hablar hoy de las fobias, de lo que son las fobias y cómo pueden llegar a dañar nuestra vida, de hecho, nuestra autoestima y obviamente la relación de nosotros con el medio en el que nos desenvolvemos y con todos los roles que dentro de nuestra vida nos toca jugar. Sus comentarios y esperamos que se queden con nosotros a lo largo de esta hora en que estaremos hablando de este tema. Bueno, pues comencemos hablando de este tema que es de suma importancia porque puede llegar a ser determinante en el desarrollo de nuestra vida. Las fobias, ¿qué son las fobias? Bueno, la definición de fobia es el trastorno de salud emocional o psicológico que podemos llegar a tener y que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas. Bueno, las fobias en sí, pues todos los que hablamos de esto, pues lo catalogamos como un miedo intenso a algo. Pero, sin embargo, no es sencillamente un miedo, pues realmente dentro de lo que es el miedo y la fobia hay una gran diferencia. Nosotros podemos tener miedo, no sé, de alguna situación o de algún objeto, pero ese miedo como tal no llega a trastornar nuestra vida, más sin embargo una fobia sí, porque la fobia es de mucho mayor intensidad y la fobia en el momento en que nosotros tenemos contacto con el objeto o con la situación que la genera, pues puede llegar hasta paralizarnos o ocasionarnos una actitud pues totalmente agresiva o también una actitud pues de mucho pavor y podemos inclusive hasta tener un ataque nervioso cuando nosotros entramos en contacto con el objeto o con la situación que nos genera esa fobia. ¿Por qué estamos hablando hoy de las fobias? Bueno, porque hoy se celebra el Día de los Psicólogos y bueno, pues vaya para todos los psicólogos que nos estén escuchando y obviamente psicólogas también, que pues nuestro saludo y nuestro reconocimiento, porque los psicólogos, bueno, tratan situaciones como esta, nos ayudan obviamente con terapias para que nosotros podamos ir quitándonos los miedos o estas fobias que de repente llegan a influir tanto en nuestra vida que se interponen entre nuestro desarrollo profesional, humano, social, familiar, en cualquier ámbito que nos desempeñemos para que nosotros podamos desarrollarnos. Las fobias son ese miedo intenso que sentimos cuando vemos o cuando estamos en situaciones que nos las generan, lo repetimos de nuevo. Y bueno, ¿qué hacen los psicólogos con esto? Pues ellos antes que nada determinan dentro de lo que es la consulta como tal, pues qué nos genera esas fobias o cuál es el principio de todo eso. Y entonces tenemos que algunas de las causas de las fobias pues es precisamente alguna experiencia traumática que nosotros hayamos tenido pues en la infancia más que nada, aunque también puede llegar a ser una experiencia traumática ya de adultos o de jóvenes y que a partir de eso se nos desarrolle esta fobia. Entonces los psicólogos nos ayudan y una vez que identifican la causa, a medida de que nos van haciendo algunos exámenes, pues entonces ellos determinan qué terapia nos pueden dar. Los psicólogos son muy importantes hoy día dentro de lo que es pues la sociedad y los grupos sociales y de cualquier índole que se desarrollan tanto en México como a nivel mundial. Lástima que bueno, todavía en México no tenemos esa cultura de ver al psicólogo como un médico que nos puede ayudar con estos problemas, que de repente las fobias pues pueden llegar a transformarse
o hacerse enfermedades de tipo psicológico y mental, ¿sí? Cuando nosotros nos recurrimos a una persona especializada como lo son los psicólogos para que pueda tratarnos esta fobia, y en nuestro día a día tenemos contacto con estas situaciones o estos objetos que nos la generan, pues podemos llegar hasta desarrollar alguna enfermedad de tipo psicológico o mental. Pero decíamos, bueno, es que en México todavía no existe esa cultura, todavía no existe esa confianza para que nosotros podamos ir a un psicólogo y comentarle pues cuáles son en este tema, por ejemplo, las cosas que nos ocasionan estos miedos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la idiosincrasia de nuestro país está fincada en otras cosas. Y de repente todavía mucha gente se atreve a decir que, bueno, los psicólogos en vez de ayudarnos nos perjudican más. Y pues yo realmente no estoy de acuerdo con eso, porque conozco pues a varias personas que se dedican a esta profesión y que realmente tienen el compromiso y ayudan a la gente. Entonces yo creo que poco a poco tendríamos nosotros que ir desarrollando esta mentalidad de que si padezco o tengo alguna fobia que me esté generando problemas, pues acudir con la persona indicada, con el experto. Porque de repente, bueno, sí lo podemos comentar o lo llegamos a comentar con algunas personas de nuestro entorno, familiares, amigos, conocidos, no sé, a lo mejor gente de nuestro trabajo, pero pues ellos poco o nada pueden hacer. A lo mejor lo único que hacen es escucharnos y a lo mejor también aconsejarnos que acudamos con un experto. Pero pues bueno, por lo que ya dijimos, a veces no lo hacemos, más sin embargo se vuelve importante. Si nosotros entramos en contacto, como decía ahí, con cosas que nos generan, ¿cuáles cosas? Pues cualquier tipo de cosas, porque si vemos una lista de las fobias que hay, pues nos admiramos y nos quedamos sorprendidos hasta qué grado puede llegar un ser humano a que las cosas influyan en él, cualquier tipo de cosas. Y entonces hay el miedo, por ejemplo, pues a los gatos, a los perros, el miedo al agua, el miedo a las flores, el miedo a ciertos números, el miedo inclusive a la escritura y a muchas otras cosas que ahorita vamos a comentar. Y por ejemplo en situaciones, bueno, pues por ejemplo el miedo a las alturas, el miedo a los espacios abiertos, el miedo a los espacios cerrados también. ¿Y cómo influye en esto en nuestra vida? Bueno, pues por ejemplo si yo tengo un miedo a espacios cerrados y tengo que trabajar como hoy día se trabaja en las empresas grandes donde hay mucha gente y solamente te demarcan un área mínima para que desarrolles tu trabajo. Y si es un trabajo, por ejemplo, administrativo o secretarial, pues tienes que trabajar en un cubículo a lo mejor de 2x2 o menos. Y si tienes miedo a estos espacios cerrados, pues créanme que es muy difícil desempeñarse efectivamente si yo tengo esta fobia de los espacios cerrados. Entonces de repente se presentan pues algunos síntomas físicos de esto, y bueno, pues el primer síntoma físico o alguno de los primeros síntomas físicos pues es el que empezamos a tener pues un poquito de una ataque nervioso. Y como empezamos, bueno, pues sudoración, ansiedad y sobre todo la situación de salir inmediatamente de ese espacio que nos genera esta fobia. Y aun a pesar de que nosotros sabemos que no va a pasarnos nada, que en la vida real no es esto una amenaza como tal, y que a lo mejor nos pongamos a pensar o a terapiarnos en ese momento, no pasa nada, todo está bien, aquí estoy bien, no me va a pasar. Las fobias, cuando son realmente fobias y no solo miedos, pues no nos permiten razonar de esa manera. Imagínense si tengo miedo a las alturas, soy aerofóbico y tengo que trabajar en una oficina que está ubicada hoy día en las grandes ciudades, por ejemplo, en pisos 16, 20, 30, y yo tengo que trabajar hasta allá. Pues créanme que si tengo una fobia de ese nivel, no podría subir hasta esa altura porque mi fobia me lo impediría. Y entonces por eso decíamos que causan muchos problemas en nuestra vida y pueden llegar a coartarnos de tal forma que no podamos nosotros ni siquiera desempeñarnos en el día a día o en la rutina como tal.
Bueno, quedámonos con esto y agradecemos pues a los que ya están conectados y que nos hagan llegar sus comentarios para que sigamos hablando de este tema. Les recordamos que estamos transmitiendo a través de los micrófonos de Radio Imperio 13, que se encuentra ubicada en la privada de Ermita número 1, justo donde inicia la calle Cuauhtémoc de esta ciudad. Bueno, pues estamos hablando de las fobias y la información que tenemos acerca de las fobias, pues nos dice que una fobia, fíjense, también puede ser genéticamente heredada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si nuestros padres tienen una fobia, pues a lo mejor en algún momento nos la pueden heredar por genética. Aunque bueno, esto es solamente una teoría, no está comprobado, pero pues sí hay estudios y estadísticas que nos dicen que los hijos llegan a tener las mismas fobias que los padres, en muchos de los casos. Y bueno, ahí también nos dicen que una fobia se puede desarrollar cuando estamos sometidos a mucha presión estresante, y que en ese momento se genere alguna situación o algo por ahí, algún objeto que tengamos cerca nos genera esta fobia. Pero vamos a hablar un poquito de los tipos de fobias. ¿Cuáles son esos tipos de fobias que podemos llegar a padecer? Bueno, algunas de las más conocidas pues es la fobia, por ejemplo, a las arañas, ¿verdad? Tenemos nosotros aracnofobia, pero no es ese miedo, acuérdense que hay que diferenciarlo, porque yo puedo tener miedo a las arañas y bueno, veo una araña y no me acerco y ya ahí está la araña. Igual puede estar en el mismo cuarto que yo y no pasa nada, aunque yo no la toque o la aleje de mí. Pero una fobia es cuando ni siquiera podríamos nosotros entrar a un lugar, a una recámara, a un cuarto donde hubiera una araña, ¿sí? Esa es una fobia, cuando nos paraliza el miedo, cuando empezamos a sentir esa ansiedad que ni siquiera nosotros nos explicamos, pero porque se encuentra ahí pues la araña, ¿sí? Yo de hecho no es que le tenga miedo a las arañas, finalmente me dan así como que un poquito de asco y de nervios, pero bueno, bien puedo estar en un cuarto donde haya 3 o 4 arañas y no pasa nada. Más sin embargo, ya con la fobia, pues entonces ni siquiera podríamos entrar en ese cuarto. Entonces también les decía eso. Si por ejemplo nosotros vamos, no sé, a un cine, por decir algo, ¿verdad? Y de repente sentimos así como que algo nos camina por la mano o por la pierna, pues seguramente si somos aracnofóbicos, pues saldremos corriendo, empezaremos a gritar y sobre todo a tener esos síntomas de nerviosismo, de ansiedad, que inclusive pueden llegar a ocasionarnos problemas mayores como problemas cardíacos, ¿sí? Entonces mucho cuidado y creo que lo más que podemos hacer es identificar si tenemos una fobia. Y lo segundo, bueno, pues acudir con la persona indicada que pueda guiarnos o que pueda darnos esos tips o esas terapias para poder controlar, si no es que quitar, las fobias. Y bueno, entonces ya empezaron a pensar qué fobia tienen ustedes, ¿sí? Hay muchas fobias. Y entonces ahorita vamos a leer algunas de las que nos demarcan aquí en una página de una revista muy interesante como lo es Cuo. Y aquí nos habla, por ejemplo, de la ablutofobia, que es el miedo a lavarse o bañarse, ¿sí? O sea, no es el famoso miedo al agua, sino el miedo a bañarse o a lavarse. La acrofobia, que es el miedo a las alturas, de lo que hablábamos hace un rato. La agateofobia, que es miedo a la locura, fíjense, el temor que nosotros podamos tener a desarrollar una enfermedad que nos lleve pues a la locura. Igual a lo mejor este miedo nos puede llegar a surgir si alguna persona de nuestra familia padeció algún tipo de enfermedad mental. Lo que decíamos hace un rato, cuando entramos en contacto
o tenemos alguna experiencia traumática con una situación o con un objeto, pues podemos desarrollar una fobia. Por ejemplo, si tenemos un accidente y es muy dramático para nosotros, y en ese momento, en el lugar del accidente, pues no sé, alcanzamos a ver a lo mejor flores por ahí cerca, o alcanzamos a ver un teléfono por ahí tirado, eso, a lo mejor nosotros desarrollamos la fobia a esos objetos, no tanto al accidente. Entonces, cada vez que nosotros veamos un objeto de esos, pues inmediatamente vamos a tener ese temor y esa fobia, porque inconscientemente estamos recordando el evento traumático que vivimos y dónde se encontraba este objeto. Eso lo dicen los expertos, lo dicen las personas que se han dedicado a estudiar todo este tipo de temores en la gente. También aquí nos habla de la aigmofobia, que es el miedo a las agujas, a cualquier tipo de aguja, desde las de coser a mano hasta cualquiera con la que podamos entrar en contacto de alguna máquina, pues qué cosa que borde, ¿verdad? La ailurofobia, el miedo a los gatos. ¿Quién no le tiene miedo a los gatos? Bueno, mucha gente no le tiene miedo. Algunos los respetan porque de repente dicen que son de mala suerte, ¿verdad? Pero ya la ailurofobia, tener ailurofobia, es ese temor a que ni siquiera se te acerquen, a que ni siquiera los puedas ver en revistas, porque fíjense que también las fobias es eso precisamente. El temor a ver una revista, si le tienes miedo a los gatos y abres una revista y ves un gato, de inmediato, así, instantáneo, es cerrar la revista y botarla, así, sin pensarlo siquiera, porque es una fobia, no es tan solo un miedo. La androfobia, fíjense, la androfobia es el miedo o la fobia al sexo masculino. Imagínense qué traumático para una mujer tener androfobia, porque entonces no se va a poder relacionar de ninguna manera con ningún hombre. Y digo de ninguna manera porque ni siquiera un contacto de palabra pueden tener. Esto también generado por alguna experiencia traumática en su niñez, en su adolescencia, inclusive en la edad adulta. O sea, las fobias no nada más nacen o se hacen desde la niñez, sino a cualquier edad podemos desarrollarlas cuando vivimos algún evento traumático. Pero imagínense que traumático realmente tenerle miedo o aversión al sexo masculino. La atasaragofobia, el miedo al olvido. Fíjense, esto nos puede dar una luz en cuanto a esas personas que son muy dadas a retener a otras personas. A lo mejor tienen esa atasagorafobia, o sea, el miedo a ser olvidadas, ¿verdad? Pudiera ser. A lo mejor tendrían que recurrir, las que realmente piensen que es un problema, pues tendrían que recurrir a un experto y hacerse un examen. Bueno, y por aquí nos están comentando que, bueno, la licenciada Margarita Murrieta, que siempre nos escucha, ella dice que ella tiene una fobia, pero no nos dice cuál. Pues ya que nos diga cuál para ver qué podemos decirle respecto de su fobia. Yo creo que todos tenemos por ahí un miedo, pero tenemos que determinar si es miedo o fobia en cuanto a cómo nos sentimos ante esa situación. Yo, por ejemplo, tengo una fobia y nunca he acudido pues con los expertos porque realmente no me ha llegado a causar problemas en mi desarrollo personal ni profesional. Pero sí tengo una fobia y yo les contaré que cuando yo estoy en contacto con esta fobia que ni siquiera he determinado y he buscado cómo se pudiera llamar y no lo he encontrado, pero es una situación muy muy tensa, o sea, y yo sé que es una fobia, nadie me lo ha dicho, pero yo sé que lo es porque realmente me paraliza. Sí, yo tengo mucho temor o me da mucho temor las cosas antiguas de gran tamaño, ¿sí? ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero, por ejemplo, no le tengo miedo a las iglesias porque yo normalmente entro a las iglesias.
Aquí, por ejemplo, en mi ciudad, pues yo entro a cualquier iglesia y no pasa nada. Pero, por ejemplo, si yo llego a ir a la ciudad de Puebla, a la ciudad de México, y quiero entrar a la catedral, que es tan grande, tan majestuosa y tan antigua, yo no puedo entrar a la catedral de la ciudad de Puebla si no va conmigo alguien. Y aunque alguien vaya conmigo, de inmediato siento esa sudoración en las manos, pues esa ansiedad por salir de ahí. No me lo explico, la verdad no me lo explico, pero ni siquiera he visto cómo se llama. Hay alguna que sí es a las cosas grandes, pero de cualquier, vayan, modernas o antiguas. Yo en las construcciones modernas, pues yo he llegado a entrar pues a edificios muy grandes, a construcciones muy grandes y no siento nada. Pero especialmente por lo antiguo, yo siento eso. Y no solo, y les decía hace un rato que si ves una foto de ese objeto te causa así, pues a mí eso también me causa, porque recuerdo que en la escuela preparatoria teníamos una materia que era Historia Universal y un libro muy muy bonito que hasta la fecha lo conservo, pues que traía una y mil fotografías de obras de arte, pinturas y todo esto. Entonces cuando veíamos lo que son las 7 maravillas del mundo antiguo, y entre estas 7 maravillas del mundo antiguo está la estatua de Zeus en Olimpo, yo me acuerdo que abría mi libro y si por coincidencia caía en esa imagen de Zeus en Olimpo, que se ve tan majestuosa y grande, inmediatamente yo cerraba el libro, pero así de inmediato, y de inmediato me empezaba a sentir así como que con mucha ansiedad. Eso es una fobia, no un simple miedo. ¿Y por qué no he puesto atención en esto? Porque pues no he estado nunca en la situación de, por ejemplo, trabajar en un lugar así, o trabajar en un lugar donde haya este tipo de pues obras tan majestuosas y tan antiguas, ¿sí? No sé la verdad cómo relacionarlo, pero bueno, esa es una fobia y la verdad es que yo sí lo sentía y hasta la fecha lo sigo sintiendo. Entonces finalmente si voy a Puebla y tengo que ir a la catedral de Puebla, pues me voy con la más gente que pueda. O sea, es una tontería y como decíamos hace un rato, aunque sepas que no va a pasar nada, que absolutamente nada va a pasar, pues no puedes evitar eso, ¿no? Entonces he conocido gente que pues que también tiene fobias, y tengo una amiguita que que ella le tiene miedo a las alturas, ¿sí? La famosa acrofobia. Y entonces ella, pues sí, estábamos en un lugar, en una escuela, donde teníamos que subir hasta un piso muy arriba. Y ella era mi alumna y entonces me decía, es que cuando usted dice vamos a ir hasta la aula de hasta allá arriba, de inmediato me empiezan a sudar las manos, de inmediato empiezo a pensar, no quiero, y esa es una fobia. Entonces, bueno, pues sí llegan a repercutir grandemente en nuestra vida, sí llegan a impedirnos el desarrollo normal en nuestra vida diaria, y sí es importante que las tratemos cuando realmente tenemos que estar en contacto con estas situaciones que nos ocasionan o que nos generan estas fobias, o los objetos que también nos los generan. Y entonces aquí nos están preguntando que cómo se sanan las fobias. Bueno, pues ya habíamos dicho hace un rato, lo primero que tenemos que hacer pues es identificar a qué le tenemos fobia. O sea, sobre todo identificar que no sea un simple miedo, sino que realmente sea una fobia. Y bueno, los síntomas ya los dijimos, pues la sudoración espontánea, el rechazo inmediato al lugar a donde se encuentra el objeto o donde se está desarrollando esa situación. También la ansiedad, y inclusive a veces hasta la falta de respiración constante que nos impide realmente movernos, o nos quedamos paralizados. Entonces así podemos identificar que es una fobia. En segundo lugar, bueno, acudir a un experto, en este caso los psicólogos, y a lo mejor si es más grave un psiquiatra, y acudir con ellos y comentarles, y bueno, ellos ya determinarán en primera cuál es la causa de la fobia y nos llevarán a enfrentarnos con esos miedos, porque los psicólogos hacen esto y lo hacen de manera muy buena y muy profesional, nos enfrentan a nuestros miedos. Y entonces cuando nosotros empezamos a enfrentarnos a esta situación pues de fobia, pues podemos rebasarla, y obviamente con la ayuda del experto, con las terapias que nos dan, con las pláticas, con esa retrospección que nos hacen para investigar exactamente de dónde nos llega o de dónde nos genera, porque muchas veces no recordamos el evento que nos generó esto,
algunas otras sí lo identificamos plenamente, pero sobre todo cuando ya desarrollamos una fobia, pues cuando somos jóvenes o adultos, pero de pequeños pues normalmente no recordamos. Entonces los psicólogos lo que hacen es hacernos este ejercicio, esta terapia de retrospección para ver de dónde se generó y obviamente tomar las medidas y pues definir las terapias que en nuestro caso se desarrollen. Entonces, pues ese es un primer paso. Y si ya acudimos con un experto, pues seguramente él nos dirá cuáles serán los otros pasos que se siguen para realmente, pues si no erradicarla, tolerarla, manejarla de manera efectiva en nuestra vida. Y les recordamos que estamos transmitiendo en este momento su programa Solo para Nosotras y esta tarde con el tema de las fobias y cómo influyen en nuestra vida y obviamente influyen negativamente, sobre todo cuando nos impiden el desarrollo de nuestra profesión o el desarrollo de nuestra personalidad, el desarrollo de nuestras relaciones con los demás. Y bueno, vamos a dar algunos otros datos de fobias y aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la varofobia, que es el miedo a la gravedad. Imagínense, a la gravedad como causa de fuerza en lo que es la Tierra, o sea, a la gravedad de la Tierra. Por eso se llama varofobia. Luego hay otra que es la bibliofobia. Yo creo que esa muchísimos la padecen, muchísima gente padece la bibliofobia, porque a muchos no les gusta leer y ese es el miedo a los libros. Yo creo que a más de uno padece esa bibliofobia y por eso no les gusta leer, ¿verdad? Esa manera de chascarrillo. Pero imagínense, pues, si tuviéramos realmente una fobia a los libros, ¿cómo nos desempeñamos a lo largo de nuestra vida? Si a lo largo de nuestra vida siempre tenemos que tratar con libros. Desde que empezamos el kinder, por ejemplo, lo que se llama hoy día la preprimaria, ¿verdad? Que desde ahí, bueno, pues ya tenemos que utilizar libritos, ya sea para colorear o para aprender a escribir, cosas así. Pero imagínense si llegamos a desarrollar una fobia de ese tamaño o de esa magnitud que realmente nos va a afectar y a lo largo de nuestra vida, pues el contacto con los libros es indispensable. Ya no digamos libros para aprender más, sino por ejemplo los libros propios que tenemos que leer a lo largo de nuestra carrera, por ejemplo, o en el trabajo, donde también pues hay libros de todo tipo, no sé, los mismos manuales de la empresa en la que trabajemos, que pues son una manera de libros. Y si nosotros desarrollamos esta bibliofobia, pues en qué gran problema nos metemos. Y entonces, bueno, precisamente por eso hay que acudir, y yo lo digo otra vez, con los expertos. Y uno de esos expertos para esto son los psicólogos, a quien nuevamente felicitamos por ser hoy su día y sobre todo por ayudarnos tanto a relacionarnos y a evitar todo este tipo de situaciones en nuestra vida. ¿Sí? Hay otra rara, porque hay muchas fobias muy raras, o sea, nosotros conocemos pues ya las más de las que más se habla, ¿no? Pero hay otra, por ejemplo, la bromidrosifobia. Esa es, dice, el miedo al olor corporal. Imagínense que si tenemos esa bromidrosifobia, pues yo creo que con nadie podríamos estar cerca por ese temor a percibir el olor de su cuerpo, ¿verdad? Y el olor natural, no el olor del perfume o de las lociones o del jabón, sino el olor natural del cuerpo. Y yo creo que mucha gente o hay gente que lo padece, puesto que ya están tipificadas como tales, como fobias, ¿no? Y todo esto se tipifica a través, bueno, de la gente que lo va desarrollando poco a poco. Y ojalá nunca lleguemos a tener una fobia así. Bueno, y la clásica, la claustrofobia de la que hablábamos hace un rato, el temor a los espacios cerrados, ¿sí? Entonces, pues yo creo que todos tenemos temor y yo me atrevería a pensar que hoy día la nueva manera de que digamos adiós a este planeta, esa nueva forma, es mucho, mucho y en parte por ese temor que tenemos a estar enclaustrados en un féretro. Y entonces hoy día preferimos que nos incineren, ¿verdad?
Yo creo que eso tiene que ver, a lo mejor hay otras cosas por religión o por creencias, pero también creo que en mucho es eso, porque yo sí he oído a mucha gente que dice, no, es que qué miedo que te metan en un ataúd y te sepulten, ¿no? Pero pues qué miedo si ya vas a estar muerto, ¿no? Bueno, nadie sabemos lo que es realmente la muerte y nadie sabemos si aún sentimos algo cuando nos estén sepultando. Entonces a lo mejor también a mí se me viene a la mente que también pudiera ser por esto, esa nueva tendencia que hay hoy día, aparte de cualquier otro motivo que nos den para ello, de incinerarnos, ¿verdad? Pues de una vez que me quemen bien quemado, que me vuelvan cenizas, y ya aunque me encierren en un espacio aún más pequeño que un féretro, pero pues ya ahí ya estoy segurísimo que ya no voy a sentir nada ni que va a pasar nada, ¿verdad? Por lo menos físicamente. Entonces esa es la famosa claustrofobia. Hay otra, y rara, y extraña, la cainolofobia, cainolofobia, y dice es el miedo a la novedad. O sea, a las cosas novedosas, a lo nuevo. El miedo que nos da ponernos en contacto, por ejemplo, con cosas recientemente inventadas, ¿verdad? Esa es esa fobia que se llama cainolofobia, cainolofobia. Y luego hay otra, la caliginefobia, miedo a las mujeres hermosas. Uy, no, pues esa sí está gravísima, porque todas las mujeres somos hermosas. Y si los señores desarrollan esa fobia, pues se van a quedar solitos, ¿verdad? Yo creo que muchos la desarrollan porque muchos se quedan solos. Aunque a lo mejor no saben que la tienen desarrollada, ¿verdad? Bueno, quién sabe. Pero sí es algo muy raro, pero como les decía hace un rato, pues se supone que existen los casos y por eso están tipificadas como tales. Entonces, bueno, pues vayamos un poquito identificando nuestras fobias. Otra fobia, pues un tanto rara, la dendrofobia, y dice que es el miedo a los árboles. Imagínense, vivimos en un planeta que es totalmente verde, ¿verdad? Y bueno, ¿qué era? Porque ahorita ya hay muchas zonas oscuras y negras, sobre todo las zonas industriales y las zonas de las ciudades. Pero todavía nos queda mucho de verde. Y si hay alguien que desarrolla esta fobia, la dendrofobia, pues sí, también tendrá muchísimos problemas, aunque a lo mejor ya no tanto porque ya hay muchos espacios a donde no hay árboles. Y igual en nuestro trabajo pues no hay un árbol. Igual y a lo mejor hay un jardín, pero pues si evitamos ver el jardín o pasar por el jardín, pues no habrá ningún problema. Hay otra, la dinofobia, miedo al vértigo. O sea, este no es miedo a las alturas, es el miedo a que nos dé un vértigo. ¿Qué es un vértigo? Pues una especie de mareo instantánea, ¿verdad? Ok. Bueno, pues aquí nos dicen que otras más fobias. Estamos consultando la revista Cuo, que es una revista muy seria y que bueno, en una edición de un número pasado sacó todo esto y es la que estoy viendo ahorita. Obviamente en el internet podemos encontrar una y mil fobias, ¿no? Si nos ponemos a buscar. Pero bueno, lo importante aquí es identificarlas y recurrir a la gente que nos pueda ayudar. Si esto se volviera una barrera para nosotros desarrollarnos, ¿sí? Entonces, bueno, vayamos identificando cuáles son nuestras fobias o de qué tipo son. Hay otra, dice la eritrofobia, temor patológico a ruborizarse. Fíjense, o sea, a lo mejor la gente que se ruboriza fácilmente con una palabra o con una actitud, pues sufra de eritrofobia, porque tiene ese miedo a ruborizarse, más sin embargo lo desarrolla o desarrolla esa actitud. Ya vemos aquí entonces cómo las fobias no nada más son a objetos, animales, sino a situaciones e inclusive a conductas en nosotros mismos. Bueno, la falocrofobia, el miedo a la calvicie, que bueno, yo creo que ese principalmente se da en los señores, en los hombres. Y sí, a ninguno le gusta estar calvo,
Pero pues bueno, nunca he conocido a alguno que tenga una fobia a eso. Pero finalmente pues debe de existir. Vámonos con otra que se llama la glosofobia, el miedo irracional a hablar en público. Imagínense, a no hablar para nada en público, y no estoy diciendo de que nos subamos a un escenario y hablemos o tomemos un micrófono, simple y sencillamente a hablar cuando hay cierto número de personas escuchándonos. Y entonces nos ponemos muy nerviosos. Esto a lo mejor sí lo he denotado en algunas personas, porque de repente prefieren irse, salirse que decir algo. Inclusive tartamudean, empiezan a tartamudear muchísimo, pero es por eso, por esa incertidumbre que les causa esta fobia, la glosofobia, ¿verdad? Bueno, pues vemos que hay muchísimas, y ahorita quise hablarles de esas que son tan desconocidas, porque hay algunas ya muy conocidas, como la emetofobia, que es el miedo a la sangre, ¿verdad? Ya ven que hay veces gente que apenas ve sangre y ¡pum!, se desmaya. Y de repente nosotros vemos a esa gente y decimos, ay, pues qué sangro, ¿no? Qué payaso. Pero pues no, las fobias son algo incontrolable, algo que realmente ni siquiera nosotros pensamos en que en ese momento se pueda dar, y se da, ¿verdad? Aquí nos dice la licenciada Margarita que unas somos más bonitas que otras. Sí, pues las mujeres, pero bueno, sí, algunas son más bonitas que otras, pero otras somos más inteligentes que bonitas, ¿verdad? Yo me clasifico en esas, en las inteligentes, aunque no sea tan bonita. Y mi comadita, bueno, ella tiene de las dos, ella es inteligente y es bonita, ¿verdad? Sí, y sí es cierto, pero ya dijimos en alguna ocasión en este mismo programa que pues hoy día no hay mujeres feas, solamente hay mujeres pobres, ¿ya? De esas que no nos podemos hacer mucho porque no tenemos dinero. Y bueno, si los señores, como ya dijimos, padecen de esta fobia, las mujeres bellas, pues entonces no se van a poder relacionar con ninguna. Bueno, otra es la ictiofobia, el miedo a los peces. Pues esa a lo mejor no es tan, pues, tan dominante en nuestra vida, porque muchos de nosotros pues no tenemos contacto con los peces. Y obvio, si le tengo miedo a los peces, pues nunca me voy a comprar una pecera ni me voy a comprar peces. Y también, obvio, si tengo miedo a los peces, pues no me voy a meter a estudiar una carrera, por ejemplo, de, pues no sé, de esta gente que se dedica al cuidado de las especies, o de los que andan ahí por los mares buceando y todo eso. Pues si tienen esa fobia, no creo que escogieran una carrera así, ¿verdad? Ok, bueno, vámonos con un poquito de musiquita y regresamos. Agradecemos sus comentarios. Y bueno, seguramente ya muchos de ustedes están pensando a qué le tienen miedo, pero más que nada, ¿cuál es su fobia? Sí, les recordamos que estamos transmitiendo desde la cabina central de Radio Imperio 13, y también que Printa Digital es una empresa hermana de Radio Imperio 13 que se dedica a diseñarle todo tipo de publicidad y de paquetes publicitarios hechos a su medida y a sus necesidades. Visítenos en Privada de Ermita número 1, justo donde inicia la calle Cuauhtémoc de esta ciudad. Y puede contactarnos también al 31 2 14 59. Así que bueno, si necesita algún servicio de publicidad, llámenos o visítenos. Seguimos con lo de las fobias y bueno, ya tengo aquí varias peticiones de, pues de algunas que tienen seguramente los que nos están preguntando, ¿verdad? Pero bueno, eso no es malo. Yo creo que todos padecemos en algún momento alguna de estas situaciones. Y bueno, tenemos por ejemplo la homofobia, que es una de las más contundentes, ¿verdad? Las que ya conocemos. Y bueno, pues es la aversión hacia los homosexuales. Porque también aquí leía que las fobias no solamente son miedos, sino son aversiones a ciertas situaciones o a cierto tipo de gente también. Y entonces esta homofobia, pues es la aversión a los homosexuales. Apenas hace unos días fue el Día Mundial en contra de la homofobia precisamente. Y bueno, pues ahí sí tendríamos que pensarlo muy bien, porque el ser homosexual no es una enfermedad, más sin embargo la homofobia sí es una enfermedad, o llega a ser una enfermedad y llega a ser tan grave que puede, lo que ya decíamos, frustrarnos en nuestro desarrollo, poner esas barreras de comunicación que son tan importantes hoy día para desarrollarse en cualquier ámbito, y sobre todo, bueno,
también podemos caer en la situación de maltratar, de vejar, e inclusive en este caso de la homosexualidad, hasta de asesinar a estas personas. Porque por supuesto que se ha dado y se sigue dando, y obviamente son asesinatos y son agresiones anónimas, pero sí se dan. Entonces eso también es una fobia, y pues las fobias, como ya habíamos dicho ahorita, hay que tratarlas, hay que llevar con un experto para que nos puedan sacar de ellas, ¿sí? Y dejemos de tenerlas y de actuar en consecuencia a eso. Bueno, hay otras fobias. Aquí nos preguntan también, bueno, que cómo se llama. Que cómo se llama el miedo a las verduras. Yo creo que eso se llama falta de apetito, ¿verdad? No, pero ya encontramos y estamos checando aquí. Y se llama la canofobia, el miedo a las verduras. Y entonces si mis hijos me están escuchando me van a decir, ya ves mamá, eso es lo que tenemos, por eso no nos gusta comer verduras. Pero claro que no, para nada. La canofobia, el miedo a las verduras, ¿sí? Pero una cosa es tenerle miedo a las verduras y otra es que no nos gusten y que no nos las comamos, ¿verdad? Eso hay que aclararlo muy bien. Hay otra, la metrofobia, que creo que esa la padece aquí mi director general de esta empresa. La metrofobia, que es el miedo a la poesía. Pero no, para nada él no la padece, porque al contrario, a él le gusta mucho la poesía y escribe poesía y dice poesía. El miedo a la poesía, la metrofobia. Y el miedo a los ratones, me dicen, ¿cómo se llama el miedo a los ratones? Bueno, la fobia, porque miedo pues todos los tenemos, y más que miedo es asco, no sé. Pero ya cuando nosotros tenemos ese temor tan profundo que se vuelve una fobia, y que si vemos un ratón pues nos quedamos paralizados o no queremos entrar o gritamos o nos ponemos muy mal, nerviosos y todo esto. Bueno, pues el miedo a los ratones o la fobia a los ratones se llama musofobia. Musofobia, el miedo a los ratones. Y otra que me dicen aquí, el miedo a la oscuridad, pues son de las más comunes, y el miedo a la oscuridad es la nictofobia, que es el miedo a la noche o a la oscuridad, ¿verdad? Y una que yo creo que todos pudieran tener, sobre todo los hombres, la aenofobia, el miedo al vino, ¿verdad? Que a los señores les gusta tanto, pues ya que les dé un poquito de fobia, ¿verdad? Pues sí, a las mujeres un poquito menos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, a ver, otro tipo de fobia que también me están pidiendo aquí. A ver, aquí no sé, una chica me está diciendo, miedo a las muñecas, dice, yo desde chiquita nunca jugué con muñecas porque siempre les tuve miedo. Y hoy día si veo una muñeca en cualquier lugar, me dice ella, pues prefiero no entrar. Y dice ella, bueno, refiriéndose a lo que usted decía, igual a mí me pasa, me pongo a sudar, no quiero entrar, inmediatamente siento muy feo esas reacciones. Bueno, el miedo a las muñecas es la pediofobia, miedo a las muñecas, ¿verdad? Bueno, entre todas estas fobias, bueno, como les decía, algunas muy raras, pero algunas también que nos hacen tener contacto con ellas a lo mejor diariamente. Entonces es bien importante que nosotros acudamos a un experto, porque si no aprendemos a controlar estas fobias, si no aprendemos a controlar estos miedos, pues por supuesto que nos bloquean y pueden llegar a ocasionarnos pues enfermedades graves, desde el nerviosismo incontrolado hasta un ataque nervioso o inclusive un ataque cardíaco, por supuesto que sí. Y también otro tipo de enfermedades como estrés, porque obviamente nos estresamos muchísimo cuando tenemos que estar en un lugar donde existe una situación que nos genera fobia y que ni modo ahí tenemos que estar por trabajo, por no sé, por familia, por ambiente social o lo como sea. Entonces, bueno, cuidado, hay que tomar mucha precaución en esto, pero sobre todo acudir con estos expertos que siempre están dispuestos a ayudarnos. Bueno, pues nos quedamos con eso y con una última canción de Sentidos Opuestos, y los invitamos para que el día miércoles nos vuelvan a acompañar en un programa más de Solo para Nosotras. Mientras, pásensela muy bonito, pásensela muy bien en esta tarde de calorcito, ¿verdad? Rico. Y bueno, empiecen a identificar cuáles son sus fobias.